Tenemos entrevistado. Pasamos al entrevistado. ¿Todo bien? Todo bien con eso, ya. Está también en sala. Chiquillos, les quiero comentar sobre un juego llamado Revenant Souls. También para eso tenemos a nuestro invitado ya aquí en pantalla, por favor. A la persona más indicada para Y hablar la de este persona juego. más indicada para hablar del juego, estamos con él. ¿Cómo estás? El director creativo, guionista, el que ve los personajes, el que ve los paisajes y se encarga de este juego llamado Revenant Souls. ¿Cómo estás ahí, Daniel? Cristian. Cristian, disculpa. Hola, mucho gusto. Estoy súper bien, muy emocionado de participar en el programa. Bueno. Agradecido por la invitación. No, el placer es nuestro. El poder ir incluyendo. Bueno, estamos mirando. ¿Cómo se llama? Ir incluyendo a personas como tú que tienen estas ideas tan potentes que son promesas para nuestro país al final del día, pues, como cosas que se ven muy interesantes para ofrecer. Importante lo de Revenant Soul, que es un videojuego que ustedes están desarrollando, bueno, hace bastante tiempo, pero contarle a la gente que ustedes han ganado un proyecto colaborativo donde Polonia puso los ojos en su juego y dijo, ¿saben qué, cabros? Acá hay talento, acá hay proyección, acá hay algo que se puede hacer y nosotros vamos a apoyar esto mismo. Así que yo sé que están pronto, ya han sacado un par de demos, ¿verdad? Ahí para que la gente vaya opinando del juego, pero el lanzamiento oficial es septiembre, ¿no? Cuéntanos un poco de eso. Ya, mira, lo que pasa es que en septiembre nosotros tenemos que entregar una versión mejorada del demo, porque el juego es bastante más largo de lo que hemos podido desarrollar hasta el momento y por eso estábamos buscando financiamiento afuera. Y en realidad la fecha de lanzamiento sería, en caso de que las cosas fueran desarrollándose como tenemos pensado que se tienen que desarrollar, sería recién para el primer semestre, no, el primer cuarto del 2024, porque todavía un año de desarrollo. Wow, se viene fuerte el 2024. 2024 de hartos estrenos. Oye, y cuéntame un poco cómo nace primero. Tú trabajas en una agencia, una productora de videojuegos, probablemente tal, ¿no? Que es BCS Studio, ¿no? Que son los desarrolladores. Sí, de hecho partimos en el 2018, 3 exalumnos de la UCN, de aquí de Coquimbo, y nos juntamos porque yo tenía esta inquietud. Yo quería desarrollar un videojuego y justo en aquella época se abrió un concurso por Corfo, que es un instrumento que ya no existe en este momento, hasta donde tengo entendido, que se llaman SAF. Era un subsidio semilla de asignación flexible con énfasis a industrias creativas. Entonces, es cierto que uno puede postular como persona natural, pero cuando nos juntamos, la Bárbara, el Sebastián y yo, decidimos crear la empresa antes de hacer la postulación. Y postulamos y fuimos seleccionados. En ese momento eran, creo que 6 proyectos que fueron seleccionados. ¿Ya? Estaba Tenisa, Perfect Sound, estábamos nosotros como empresa también. El otro ya no recuerdo bien cómo eran los otros proyectos. Después de eso nos adjudicamos Semilla Inicia y después Semilla Expande, que lo terminamos un par de semanas atrás. Y en ese proceso, porque Corfo hay que entender que es más enfocado a la parte del negocio. De economía, claro. Entonces, habían actividades que eran obligatorias para nosotros, que claro, al principio, cuando nos ganamos el primer subsidio, para mí eran súper molestas porque quería usar toda la plata para desarrollar el juego. Que en todo caso, ese juego que estábamos desarrollando en primera instancia ya no existe. O sea, quedan borradores, porque fue mutando, creciendo a medida de que íbamos ganando experiencia y participando en ferias, que era una de las actividades principales que nos pedía Corfo. Entonces, por ejemplo, al principio participamos en Expro, que se hizo en Santiago, que fue desarrollada por ProChile. Y en esa oportunidad tuvimos la oportunidad de conocer a Takashi Tokita, el director de Final Fantasy VII, Resident Evil, que lo habían traído desde Japón como el gran evento de esa feria internacional. Entonces él pudo dar feedback del proyecto en ese momento. Y después participamos en otras ferias como la DevCon, que se hace en Alemania, la Big Festival, que se hace en Brasil, y así fuimos avanzando. Y en eso fuimos contactados en la del año pasado por Digital Dragon Accelerator, que es una aceleradora de negocios desarrollada en videojuegos en Polonia. Entonces empezamos a conversar con ellos y más o menos lo que ellos hacen también es una institución gubernamental. Así que en principio lo que ellos están financiando es el mejoramiento del producto, porque dentro de las actividades que nosotros tenemos planeadas, que vienen en septiembre, justo con el desarrollo de esta nueva versión que estamos trabajando, es presentar el proyecto a inversionistas de Polonia o a publishers que están en Polonia. Entonces, para poder financiar lo que queda del proyecto, que como comenté al principio es bastante más largo,
Porque con esto que estamos desarrollando nos va a alcanzar para una parte muy pequeña de lo que es. Y que va a estar muy enfocado principalmente en las mecánicas que son las que permitieron que nosotros nos seleccionaran como en este proyecto que está en Polonia. Antes de seguir, importante destacar, ¿para qué plataforma está pensado este juego? Las primeras versiones van a salir para PC porque son más fáciles para desarrollar, pero tenemos pensado que para el día del lanzamiento también va a estar para las consolas, por lo menos las grandes. Switch todavía lo estamos pensando porque igual hay que hacer algunas cosas con Nintendo y hay algunas cosas que nosotros estamos utilizando a nivel de desarrollo que hasta donde he podido investigar causan conflictos con la capacidad que tiene por ejemplo, con el procesado. Entonces hay que cambiar algunas cosas de iluminación, de efectos de... O sea, pero van a plataformas como, estamos hablando como PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, todo eso. Celulares, imposible, ¿no? Celulares no. Imposible. Porque este juego, o sea, sería complicado portearlo a celulares, especialmente porque utilizo todos los botones del joystick, entonces llevarlo a una pantalla táctil sería bastante incómodo. Se te llevaría toda la pantalla con botones. Sí, y una de las cosas que a mí me gusta es mantener la interfaz limpia. Entonces, por ejemplo, cuando lo estás jugando normalmente solamente van a haber 2 iconos en la pantalla y no hay más, porque no me gusta que tengan barras de vida o un montón de cosas en la pantalla. Claro, como le da cierto un toque más cinematográfico, el hecho de que no esté tan invadida la pantalla, yo creo. En los juegos 3D sí, tiene la ventaja. En nosotros es un juego 2D y especialmente porque es nuestro primer juego, entonces teníamos que aprender un montón de otras cosas antes de lanzar para hacer un proyecto más elaborado. Aunque a nivel técnico igual es bastante complejo porque hay muchas cosas que este juego incluye. Pero principalmente es porque a mí me gusta, o por lo menos lo que estoy intentando hacer es narrar a través del ambiente, a través de las acciones del personaje y no estar usando indicadores visuales porque siento que son capas de abstracción que te sacan de la inmersión de la historia. Claro. Entonces es mejor que el personaje pueda mostrar el daño que tiene físicamente a tener una barra de vida. Es más interesante esa propuesta. Bueno, Cristian, tú eres director creativo, además tienes a cargo el diseño de niveles, de personajes, el sistema, la historia y guión, para también dejarlo claro. Entonces igual tienes como una visión bien holística, ¿no? de lo que es el videojuego en sí, que dicho sea de paso, estamos viendo en pantalla un gameplay del que ustedes mismos tienen alojado en la página web. Ese dejamos ahí para ir viendo. En el fondo son prototipos que hemos hecho. Claro, prototipos. Que, como decía, nuestro principal inversor ha sido Corfo. Entonces Corfo, más o menos la mitad de la plata, o quizá un poco más de la mitad, la puede usar en desarrollo del juego como tal. La otra se te va en cosas administrativas, en participar en ferias, en hacer cosas de marketing. Entonces, con los recursos que teníamos, hacíamos lo que no se podía. Claro. Entonces habían cosas que no podíamos desarrollar mejor, como por ejemplo, el diseño de niveles tiene 2 partes. Una, cómo está diseñada la interacción con el jugador, y la otra es la parte estética. Claro. Con el apoyo de Polonia, lo que hemos mejorado es la parte estética del mapa. O sea, que tenga mejores gráficos, árboles y más efectos, ese tipo de cosas. Porque claro, yo diseño nivel, pero lo diseño desde el punto de vista cómo tiene que interactuar el jugador, qué cosas se tiene que encontrar, por dónde tiene que saltar, por dónde tiene que ir. Y en esa build, en ese prototipo que están mostrando, el mapa, por ejemplo, ahí el sistema de partículas sale en rojo, pues es un error de textura, no debería salir de ese modo. Estaba más enfocado en explicar otras características técnicas que tiene el juego, más que en el diseño de niveles como tal. Claro. Sí, es como una etapa más primigenia de cómo se tiene que interactuar con el lugar. Sí, es que mira, hay una cosa que de repente me imagino que habrá muchas personas que quieren desarrollar videojuegos. Yo empecé a estudiar mi carrera en informática precisamente por eso, después me di cuenta que fue un error. Colega. Sí. Colega acá también informático. Igual también me ilusioné en inventar videojuegos, pero bueno. Pero acá estamos. Sí. Los clientes están satisfechos. Armando formularios. Armando formulario en Excel. Sí, eso pasa, es que al final la carrera está enfocada para software empresarial, pues, y aquí estamos mezclando cosas que tienen que ver con la técnica, más creativo, el arte, que tienes claro, que aprender un montón de disciplinas para desarrollar un videojuego. Claro. Y a mí la parte que me gusta es justamente la creación de universos, el diseño de sistemas, el diseño de interacciones, y son esas cosas que no te enseñan. O sea, un jugador de rol, me imagino, entonces. De Calabozos y Dragones. Sí, no, o sea, mira, siempre me hubiera gustado participar, pero muy tarde vine a conocer un grupo de juegos de rol de mesa.
Y ya después por temas de trabajo y temas de distancia no he podido No hay tiempo, claro. meterme en ese mundillo, pero de hecho una de las cosas que tengo pensada cuando el proyecto esté más avanzada es poder desarrollar un juego de mesa usando este universo de ficción, porque en Europa son Bueno. extremadamente populares. Entonces, Sí. aprovechando todo lo que hemos creado, sería una muy buena estrategia añadir esa... Diversificar la marca, digamos. Claro. Sí, es lo que buscamos. Cristian, ¿y cómo ha sido la experiencia de realizar un videojuego acá en Chile, donde claramente estamos en pañales en cuanto a lo que es darle el espacio necesario y las herramientas necesarias también para poder tener un videojuego de calidad, como dice, sin necesidad de ir necesariamente afuera? De hecho, mira, a mí la cosa que más me llamó la atención cuando partí, porque claro, los chicos me han apoyado un montón, somos 7 los que sostén con la Bárbara, pero al final que tenía esta inquietud y esta motivación fui yo, pues ellos simplemente decidieron apoyarme con Te apañaron, todo lo que digamos. tiene. Claro. Entonces, uno de los prejuicios que tenía al principio de esto es que Chile no desarrollaba videojuegos, y después me di cuenta que sí, y que tiene una historia bastante larga de desarrollo de videojuegos, y hay empresas que son renombradas como Steam. El tema es que tiene muy poco marketing, muy poca gente se ve aquí desarrolla videojuegos, y de hecho el ejemplo más común es cada vez cuando hay un juego importante que sale a la venta o consiguió algún hito importante, como lo que pasó con No Man of Zorro, que había conseguido financiamiento por parte de Sony para PlayStation 4, es que salen las noticias, el primer videojuego desarrollado por un equipo chileno, y eso es mentira, Es falso. porque Es la gran lleva falacia. desarrollando juegos hace mucho tiempo. Mm. Y hay algunos que han tenido incluso éxitos internacionales. De hecho, ahí vuelvo a comentar, Steam tiene una carrera muy, muy interesante de proyectos buenos que han sido reconocidos y historias muy interesantes. Ahora tienen un juego que se llama Eternal Cylinder, que es una bizarrada pero preciosa. Entonces, es muy, muy interesante. Y me di cuenta de eso, que había un ecosistema bastante grande de desarrollo de videojuegos de acá, principalmente concentrado en Valparaíso y Santiago, es como lo obvio, es muy poco que se mueve de regiones. Pero afortunadamente las personas que nos dedicamos a esto trabajamos de diferentes partes. O sea, por ejemplo, nosotros trabajamos en conjunto con Abstract Digital Works. Ellos son de Valparaíso, pero uno de sus programadores vive en Puerto Montt. Entonces, tenemos la posibilidad de trabajar de manera remota. Y claro, la primera institución que en realidad empezó a poner ficha en esta industria fue ProChile. Después ProChile trajo a Corfo estuvo un tiempo financiando esto, después empezaron a haber algunos conflictos porque decían, bueno, los videojuegos tienen algo de arte, algo de tecnología, ¿dónde deberían estar? ¿Qué institución? Y al final terminaron en las manos de los fondos de cultura, que son los que ponen dinero para preproducción, postproducción, producción Claro. de videojuegos. Igual tiene sentido. Sí, pues tiene sentido, digamos, como desde el arte, pero claro, también entenderlo de que es un negocio, al fin y al cabo, una industria, que por eso también lo toma Corfo, ¿no? De esto de las industrias creativas. Es que de hecho, mira, La Corfo economía ya no financia videojuegos. Lo que pasó con nosotros es Ya. que siempre ha sido considerado como un emprendimiento tecnológico dinámico y de alta escalabilidad, que en el fondo todos los videojuegos son así. Pero Corfo en realidad nunca le interesó la parte artística del proyecto. Claro. Oye, Y de Cristian, hecho, para mí, y con esto termina la idea, yo creo que la institución que debería financiar los proyectos de videojuegos, o por lo menos ayudar a las empresas que están recién partiendo, ¿ya? debería ser una institución distinta, porque los fondos de cultura, por ejemplo, están demasiado enfocados en la parte artística del proyecto, pero miren bastante en menos la que sería la parte económica, y los Comercial. videojuegos son una industria que tienes que pagar diseñadores, programadores, Se sustentan artistas, eso entonces... igual. No, necesitas también tener una visión económica, pero también tiene mucho del desarrollo de tecnologías. Entonces ahí podría estar la ANIT, por ejemplo, en desarrollo de inteligencia artificial. Entonces te das cuenta que tiene un poco de investigación, tiene un poco de arte, tiene un poco de negocios, tiene un poco de relaciones internacionales, porque al final los videojuegos tienen alcance mundial. Sí. Entonces, un proyecto bien planteado puede conseguir financiamiento de 4 instituciones distintas, y es como loco porque cada una te limita en lo que puedes hacer, cuando claro. debería existir una institución distinta, que en el fondo es lo que hace Polonia. Polonia tiene el Parque Tecnológico de Cracovia, que se llama KPT, y entré de un edificio gigante, en septiembre voy a ir, por si acaso. Qué buena. Y Qué entrete. ahí tienen todos los emprendimientos tecnológicos que pueden existir allá, desde cosas de hardware a cosas de software. Y entre medio tienen la aceleradora de negocios, que justamente trata todo esto de manera holística, lo que vendría a ser el marketing, entender al jugador, entender el mercado,
entender la tecnología. Entonces, yo aprendí un montón con los workshops que he estado trabajando en Polonia. Qué buena. En todo caso, Polonia también ha sido uno de los países dentro de su estrategia económica, ellos quieren ser referente en Europa para poder competir contra el mercado estadounidense, que es un monstruo de desarrollo de videojuegos, y sobre todo con el asiático. ¿Y Polonia quiere tomar esa batuta? Sí. Mira. O sea, yo tengo entendido que hay varios países de ese lado de Europa que quieren como agarrar como su porcentaje de Sí, lo que pues, se además, hace en pues. videojuegos, sobre todo a nivel móvil. Mm. Porque, claro, con las microtransacciones, igual eso, en donde haya una buena idea de un juego con microtransacciones, claro, los impuestos que se le van al país no son menores tampoco. Sí. Oye, pero Cristian, antes de seguir hablando como todo esto comercial y todo, igual me interesa y creo que es súper importante saber de qué se trata el juego. Acumulando esa pregunta, que de hecho la quería también mezclar con la de MC Wowzers, ¿Ya? que dice que si es que hay alguna inspiración para el proyecto, como juegos, películas, etc. Entonces, Claro. podríamos mezclar las dos preguntas, como de qué se trata y más o menos de dónde toma simbiosis, inspiración. claro, y de dónde, claro, se inspira. ¿De qué trata Revenant Souls? Ya mira, al principio, la primera idea porque ha sido todo un proceso de desarrollo en base a los errores que fui cometiendo como director creativo. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de trabajar con Ignacio Duarte, que él es guionista, uno de los mejores que hay, y él fue mi mentor. Entonces me hacía preguntas cada vez que yo le mandaba los borradores de las primeras ideas del juego y me lo hacía a pedazos. Y a mí me daban ganas de esconderme debajo de la mesa y llorar un rato. Y después me ponía a trabajar de nuevo y lo reescribía y había un montón de cosas que yo ignoraba de lo que significa escribir un guión. Y imagínate, pues, alguien que está metido en el mundo de la ciencia dura, sobre todo a mí me encanta, por ejemplo, la física, la matemática, y de repente desconectar esa parte del cerebro y fue un proceso bastante fuerte, complejo, pero muy gratificante. Al final, si tuviera que resumir, antes de desarrollar un poco más la respuesta, lo que ha sido la experiencia en general ha sido extremadamente gratificante y muy enriquecedora. La cantidad de gente que he conocido, los lugares que he podido visitar, recibir feedback de personas de diferentes partes del mundo. Yo a veces tenía reuniones a las 5 o 4 de la mañana en las ferias que se participa, porque como eran a nivel mundial y estábamos en pandemia, todo era a nivel virtual. Entonces, de repente tenía una reunión con un publisher de Japón y nos juntábamos a las 4 de la mañana y poner en práctica el inglés y todo eso. Así fue una experiencia súper gratificante. Entonces, cuando fui mejorando, por ejemplo, el personaje no tenía nombre cuando partimos. Me demoré como 6 meses en darle un nombre. Y teníamos primero el diseño del personaje antes que el nombre de él. Fue súper loco. Tampoco teníamos nombre. Cuando partió esto se llamaba el Proyecto Mitos, porque mi idea original era rescatar un poco la mitología del país. Pero después me fui dando cuenta que es bastante complejo, porque si uno, por ejemplo, lo comprara con la mitología griega, aparte de que hace muchos años que ya está consolidada y han habido un montón de historiadores griegos que la detallaron lo mejor posible, entonces está muy bien documentada. Acá en Chile está muy poco documentada y además que hay temas muy sensibles de por medio. Entonces la decisión que fui tomando, y fue el primer pivote en la idea, tomé inspiración en lo que hizo Tolkien en su momento, que Inglaterra tampoco es un país que tiene mitología propia. Entonces él pescó mitos de la mitología eslava y nórdica, sobre todo los nivelungos, aunque lo negó hasta su muerte, pero es demasiado obvio que toma inspiración de ahí. Y él decía: quiero crear una nueva mitología para Inglaterra. Ahora yo tampoco quiero llegar a ese nivel de... No soy tan bueno escribiendo. A eso sabía, digamos. Esa sabía decir algo por el estilo, pero sí quería crear mi propio universo de ficción con mis propios personajes que pudieran interactuar y tratar los temas que a mí me interesan. Y a propósito de que mencioné a Tolkien, un dato curioso es que nacimos el mismo día. Entonces, Todo calza pollo, dijeron, dijo el Solfate. Oye, pero ¿de qué trata? Pues todavía no sé de qué. O sea, ya sabemos que se trata de la mitología chilena. No, pues porque está no, tomó inspiración y empezó a construir su propia mitología. Por eso. Ahora, mira, el juego lo tengo diseñado para que sea una trilogía, son 3 partes. Ya. Porque cada parte tiene un tema principal que relaciona la historia. Por ejemplo, el protagonista se llama Kenta. Ya.
el primer juego al que estamos produciendo ahora trata sobre la ignorancia o sobre la inocencia, depende un poco cómo se quiere interpretar eso. Ajá. Pero básicamente, ante un evento de traición que él sufre, él empieza un camino que trata de solucionar, pero como es ignorante de todo lo que lo rodea y de repente se ve inmiscuido en una historia que le sobrepasa, toma muy malas decisiones. Luego, al final de este juego, hay un twist, digamos, que le da la temática al segundo, que viene a quedar con la venganza, y el último con la redención. Son como los tres temas que el camino de King. Y originalmente el juego que deberíamos estar produciendo es el tercero, porque yo quería hablar sobre la redención del personaje, pero después dije, tiene más impacto para el jugador que él haya sido el que cometió todos los crímenes, para que tenga sentido que se tiene que redimir, y no que sea simplemente flashback. Entonces empecé a tirar el hilo hacia atrás y poder escribir mejor el pasado de Kenta, que ahora, digamos, trata el primer título. Entonces a nivel narrativo, esa es más o menos la idea. Y de hecho, el enfoque, porque cuando tú buscas qué es la redención, generalmente tiene que ver con el sacrificio. O sea, está el personaje que es malo, se da cuenta que fue malo y quiere hacer algo y se termina sacrificando como lo hizo Vegeta con Majin Buu. Pero existen otras formas de redención que no son tan comunes, pero son más interesantes. Por ejemplo, también con Vegeta, que es interesante ese aspecto, tiene la redención por aceptación. Cuando acepta que en el final de la saga de Dragon Ball Z, que Goku es mejor que él. Ya no voy a seguir compitiendo contra él. Entonces acepta que siempre va a ser el segundo y vive en paz con eso. Entonces tiene la redención por aceptación. En el caso una de redención con su ego, digamos, con su orgullo. Claro, deja de lado ese aspecto de su ego y tiene abraza a la humanidad que ya había durante todo el desarrollo de la historia y creciendo dentro de él. Y en el caso de Kenta, la redención tiene que ver por el conocimiento, por descubrir la verdad. Entonces, todo el conflicto de este juego gira en torno a que hay muchas cosas que no se saben y que deberían saberse, y que cuando se saben, el mundo se empieza a curar. Entonces su redención tiene que ver con eso, con la capacidad de entender y de usar su inteligencia, a diferencia de la astucia. La astucia se suelen confundir, pero son distintas. Él es el uso de la razón la que sana el mundo. Y, o sea, no es que sana el mundo, sana su historia, porque tampoco es una historia tan gigante, sino que simplemente sana su realidad personal a través del razonamiento. Entonces, ¿y por qué tenía que contar todas estas cosas? Porque mi idea era que todos estos conceptos se pudieran explicar a través del gameplay. Y empecé a diseñar sistemas que estuvieran relacionados con el gameplay. Por ejemplo, la salud del personaje se ve con las manchas de sangre. Cuando tú recibes heridas, no hay un indicador de arriba, una barra. Claro, la barrita de vida. Aquí el personaje se va manchando de sangre el cuerpo. Hay hartos juegos que ocupan ese modo, digamos. Como que la cámara en sangre, digamos. Que tú decís como, chuta, está muy rojo, me arranco. Pero no, aquí la sangre está dentro, en el cuerpo del... En el personaje. En el personaje se va manchando, y se van manchando las partes del cuerpo. Por ejemplo, el cuerpo de Kenta está dividido en segmentos. El brazo derecho, el brazo izquierdo, y eso afecta partes del gameplay. Por ejemplo, las piernas muy heridas hace que el personaje corra lento, y las manchas de sangre están en las piernas. Entonces puedes ver físicamente en qué parte del cuerpo ha sido... ¿Dónde te puedes sanar, digamos? Sí. Y eso se las relaciona con el segundo sistema que tiene el juego, el tratamiento de heridas. Aquí no existe una poción que tú te tomes y te cure la vida. Aquí tienes que encontrar, por ejemplo, plantas como el bailagüen, el romero, el matico, producir medicina y aplicarla sobre las heridas que recibes, que pueden ser cortes, huesos rotos, fracturas, golpes. Y cada una de esas tiene efectos negativos en el cuerpo. Entonces tienes que tener mucho cuidado con respecto a cómo peleas, porque si peleas a lo bruto terminas demasiado herido y tienes que sanar un montón de heridas. Claro. Y todo esto gira en torno porque parte del conflicto que él va descubriendo es que hay personas que abandonan su humanidad por ganar poder, y él está en contra de esa idea. Y él quiere mantener su humanidad porque, claro, él podría tomar el otro camino que tomar a los otros personajes del juego. Y no, aquí no lo hagas. Claro. Pero él no, quiere demostrar que puede, que siendo humano, con todas las debilidades y toda la fragilidad, puede seguir con su camino. Y por eso el personaje es tan frágil, ¿cachai? Tiene ese tipo de sistema de curación. Y el anillo rojo que va apareciendo en la pantalla es el anillo de voluntad. Mientras Kenta tenga voluntad de pelear, seguirá peleando, no importa qué teoría esté. Entonces, de ese modo, yo voy construyendo
la narrativa a través del gameplay. Y el sistema más interesante, y fue la razón por la cual los polacos dijeron, oye, aquí hay una cosa muy buena, es que el juego tiene mecánicas de roguelike. Si tú mueres, pierdes todo, tienes que partir desde cero. No, como sin Pero- memory card, como jugar sin memory card en la Play 1. ¿Qué me pasó? Claro, como jugar sin memory card, exactamente igual. Pero hay una manera de derrotar a la muerte, y es a través del sacrificio. Kenta puede sacrificar parte de su humanidad, no completamente, no se transforma en un monstruo, en ese sentido no abandona su alma, pero sí puede abandonar parte de su cuerpo. Entonces, tú puedes sacrificar cosas como la iluminación del juego y se va volviendo cada vez más en tinieblas, puedes sacrificar el color, ¿Está y va a sucediendo ahora? transformarse en blanco y negro, Claro. De hecho. puedes sacrificar el sonido, puedes sacrificar sentidos. Entonces, cada vez que tú mueres, el juego te pregunta, hey, ¿qué quieres dejar en el camino para poder seguir jugando? Oh, O qué puedes denso. elegir no sacrificar bueno. nada y partir todo desde cero. Esas son... La ceguera, dijo Chiryu. Un intercambio equivalente. Claro. Exactamente. Para el crecimiento. Oye, pero, Cristian, hay elementos folclóricos, porque tú dijiste ya, no me quise meter en el tema de la mitología chilena y poco documentación y todo, pero hay elementos, me imagino, igual del relato oral, popular, del folclore que está inmiscuido en el juego, ¿no? Claro, o sea, hay elementos que son transversales para todas las culturas y son identificables, como por ejemplo el uso de brujos. Los chamanes, claro. Sí, el hecho de que las plantas aquí tienen un elemento súper relevante, o sea, hay mucha medicina que tiene que ver justamente con plantas, y esas son cosas que hemos tenido también en consideración. Las hierbas. Medicinales. Elementos que también han sido un desafío a nivel de diseño, pero que han sido súper interesantes también. Tiene que ver que el juego está ambientado antes de que llegaran los españoles acá. Por lo tanto, hay cosas que no existen, como los caballos, no existen los metales. Entonces tienes que desarrollar sistemas y diseñar niveles en los cuales no puedes usar armaduras, no puedes usar espadas, tienes que ir a cosas de hueso, a cosas de piedra, a cosas de obsidiana, a ropa que está hecha con lana, con cuero, ¿cachai? Entonces, y todo esto ambientado en un lugar donde no existen construcciones de piedra, no existen construcciones hechas con madera tan elaboradas, son casas que están hechas con cuero, con paja, ¿cachai? Y eso, a medida que se va desarrollando, va generando una identidad visual súper característica, y eso era una de las cosas que también queríamos conseguir, de que cuando tú pudieras ver el juego en Steam dijeras, este es Revenant Soul, y no se confundiera con otro. Y, digamos, la parte más complicada también fue buscar, o sea, no es que fuera tan complicada, porque también me demoró un par de días en encontrarlo, era el artista gráfico, porque un problema que empecé a notar cuando empecé a ver diferentes portafolios es que la mayoría hace estilo japonés, o sea, hace mucho estilo anime. Y ojo, a mí me gusta el anime, o sea, no es que tenga nada en contra de eso, pero si lo ves desde el punto de vista del marketing, De claro, te identidad. metes a Steam y hay una filera enorme de juegos que se ven como estilo anime. Y si quieres destacar, tienes que buscar un estilo artístico que sea propio del estudio. Claro, una identidad Sí. dentro del mercado, claro. Y fue complicado, pero igual encontré uno. Nuestro artista se llama Claudio Burgos. Él es de Coquimbo, pero se fue a Santiago. Allá se terminó Ya, yendo a Santiago. buena. Oye, no sé si, bueno, hay más preguntas Sí. que tenemos ¿En pauta. qué Para ir tecnología estás desarrollando el juego? En Unity, En Unity. sí. Principalmente porque es el que tiene más documentación. Unreal Engine puede hacer cosas muy interesantes, pero todavía la comunidad es relativamente pequeña, no está bien documentada, y yo soy programador de C# En Unity. en Unreal se programa en otro lenguaje, entonces es medio flojera claro. aprender otro lenguaje. Y sigue con Unreal Engine, o sea, con Unity. Bueno, y Unity igual también te permite, como tú planteabas, a más largo plazo, puede ir adaptando más fácilmente para las consolas. Bueno, hasta ahí. De computadora a la consola es más fácilmente, porque el mismo Unity tiene las herramientas para, si es que es compatible, tu contenido se pueda programar, digamos, en ese enfoque. Obviando, digamos, que también hay que hacer todo el papeleo de pedir permisos a Sony, después a Microsoft, y así. Yo no tengo Sí. idea de eso.
Digo Ah, sí. nosotros, Sí. nosotros Estamos- somos periodistas, creo. Sí, sí. Claro. Dejemos a los cerebritos informáticos a que hablen entre ellos. No, básicamente lo que está diciendo es que tengo que comprar el kit de desarrollo. Porque Ya, la no- licencia. Sí. Básicamente dinero. Nuevamente el problema. Otra vez. Equipamiento digital. Equipamiento digital. Oye, Claro. proyectos para futuro, Cristian, que, bueno, me imagino que este mismo tiene que salir a puerto, dijiste ya, fecha 2024, ese es el proyecto a futuro, el más próximo, ¿no? Pensar en otra cosa, de momento no. No, porque afortunadamente hemos podido conseguir, hemos desarrollado una buena estrategia de financiamiento, entonces no tenemos ese problema de tener que pensar en qué más podemos desarrollar para poder mantener a la empresa funcionando. Ahora, igual en septiembre, cuando vaya a Polonia, es justamente para poder levantar el capital que falta para seguir desarrollando el proyecto, si no, ahí sí Buena. vamos a tener que buscar una alternativa B para continuar. Buena, Entonces, bacán. Oye, Cristian, queremos agradecerte el tiempo. Obviamente, cuando el juego esté listo en el 2024, nosotros vamos a estar vigentes. Sí, Nosotros vamos a existir el totalmente. 2024, Cristian, así que acá las puertas abiertas para que podamos jugar el juego definitivo, para ver cómo está suscitando. Y antes también, ¿por qué no? Si se puede y se puede dar una probadita a lo que están haciendo, nosotros queremos Más que hacer de aquí encantado. en adelante también una vitrina para todos los creadores que estén haciendo cosas desde el lado geek que nos gusta a nosotros, desde webcomics, cómics nacionales, desde animación, videojuegos en el caso de ustedes. Así que muchas gracias por aceptar la invitación de hablar de este videojuego. Ah, pero antes de eso me estaba despachándote, Cristian. Nosotros también hacemos una pregunta a todos nuestros invitados sobre una recomendación al público, de algo que estés leyendo, que estés viendo, jugando, no sé, algo que tú quieras recomendarle a nuestro público de Frikimanía, a la Legión. Bueno, para mí una de las fuentes de inspiración, o sea, no sé si vieron que tengo un librito acá atrás, pero Sí, no el detalle, pero ¿sabes? Hay una hilo de detalle. ahí me muevo un poco. Entonces, por ejemplo, no sé, tengo mangas de Cazador X, me encanta Cazador X. Es que es lo más grande Bueno. igual. Nos pasa el dato. Por si no sabía. Por También si no tengo lo- por acá uno de los primeros gustos que me pude dar cuando empecé a trabajar como ingeniero, antes de trabajar como desarrollador de videojuegos, ¿Ya? de la ¡Wow! Hoy se ve bonita. Deluxe Edition. Precioso. de Berserk. Es precioso. Tengo hasta el tomo 10. Ha sido caro, pero Hoy con ese. también, a ver, un cómic que yo recomiendo bastante es El Caballero de la Noche Regresa. Ya. Buena, buen cómic. Sí. Y por aquí también tengo Sandman y V de Vendetta, también son muy buenas. Tenéis Sí. pura joya ahí también. Sí. Alto librero. Alto librero, no falla. Mira, de Hunter X, Miura. Hunter, O sea, Otro gusto que me dio en su Sandman. momento fue un Metal Gear Rex que Muy era bien. para armar. Estos Ya. son de los que tienes que comprar las tijeras y empezar Claro. y después armarlo. Ahí tengo un Rex. Un plastic model buena. Un hombre de cultura, de gustos Sí. refinados. Ahora entiendo todo. Sí, Ah, bueno, no puede fallar entonces Revenant Soul con tanta referencia. Y Tanta escuela. También, bueno, quizás que también hay una cosa que me gustaría recomendar porque, por ejemplo, normalmente estamos muy enfocados en lo que es Asia. O sea, la mayoría de las referencias vienen de Asia. Y uno de repente no se da cuenta que hay otros países donde también se desarrolla contenido súper interesante y una fuente de inspiración para mí ha sido Europa. O sea, por ejemplo, aquí tengo... No lo puedo sacar del estanque, pero tengo el Incal. Es muy interesante ese cómic y tengo La Casta de los Metabarones. También son súper cómics muy interesantes. Es cierto que al final La Casta de los Metabarones lo hizo Alejandro Jodorowsky, que es chileno, pero él vive en Francia hace un montón de años. Así que en realidad más bien cae en la categoría de cómic europeo. Y, no sé, por último, algunos clásicos como La Caída de Hiperión de Dan Simmons, si le gusta la ciencia ficción de la buena, así, de la dura. O también tengo Fundación de Asimov, que es Bueno. buenísimo el libro. Oye, Cristian sacó Bacán. alta referencia, alto Sí. calibre, si no falló en nada. O sea, igual hay hartos que no conozco, así que también voy a rever esto cuando subamos a YouTube para anotar todas las recomendaciones que nos diste hoy día, Cristian. Sí. También tengo los de, a ver,
tengo Dune, Ghost in the Shell, los cómics de Ghost in the Shell, los mangas de Ghost in the Shell. No, son que súper no, buenos. no está fallando. Ah, Dime uno malo ahora también, pues. Sí, pues. Algo que no recomendé, Ay, hasta tu Está librero. fácil, pues. Está fácil el librero. Sacáis uno Sí. y está bueno. Con ojos cerrados. No, ya, Cristian, muchas gracias por tu tiempo. No sé si los Sí, chicos de tienen- bastante. sí, de verdad, como te dijo Jonan, las puertas de Friki Manía están abiertas. Es un producto que va a rendir, dalo por seguro. Sí, una Así gran que mucho ánimo también para ti y tus quehaceres y para tu grupo igual. Sigan, Y en todo lo que pónganle. vayan a hacer en Polonia, como tú decías, pues, que ya todo resulte de forma maravillosa para que puedan, para que se les sea más fácil, un poquito más fácil, digamos, el camino de aquí al 2024. Sí, nosotros estamos con todo el ánimo, porque el hecho de que un país, en este caso, y una empresa tan importante como es la Digital Dragon Accelerator, creyeran en este proyecto fue un subidón de energía muy Sí, importante. no es menor. Muy contento y también muy agradecido de haber participado, y si quieren volver a conversar conmigo, yo estoy disponible. Genial. Genial. No Muchas tengo problemas con gracias. eso, y me encanta poder estar ayudando iniciativas como esta. Buena. Ya. Así que también- Muchas gracias, Cristian. Te dejamos, nos quitamos más tiempo y, como siempre habíamos dicho, las casas estas ya están abiertas para otra oportunidad. Así que cuando quieran, no. Adiós. Que estén Gracias. muy bien. Chao, chao. Cuídate. Chao, chao. Chau. Ya. Señor director, mira, yo Ah. siempre hago lo mismo. No espero que el Oliver me quite. Yo, corto nomás. Que soy ansioso.